Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y esta es la parte número 7 de Creando Tecno desde cero. Ya habíamos dejado el track prácticamente listo, así que nos vamos a dedicar ahora a hacer la mezcla de la canción. Vamos a tomar entonces todos los faders, todo lo que contenga algún sonido, y lo vamos a llevar a cero. Voy a bajar aquí el boost de kick, el boost de bajo, tengo aquí el boost de clap y snare. Voy a bajar también el volumen de los platillos, eso los tengo que volver a ajustar. Aquí no había nada. Y pues bueno, aquí es importante, recuerden que ya deben de tener su oído descansado. Ahorita no he trabajado con el track en aproximadamente, ¿qué será? Como 5 días más o menos, no lo he escuchado. Y en este momento que abrí el proyecto tampoco lo escuché. Simplemente estoy ahorita ya bajando los faders y cualquier cosa que lleguemos a encontrar de algún error de ecualización o cosas por el estilo, la nivelación, etcétera, lo estaremos haciendo ya sobre el transcurso de esto, que pues ahora sí es la mezcla. Ahora, esto de la nivelación lo estoy haciendo al final, pero realmente dentro del proceso de la mezcla entra también todo lo de la nivelación con otros, o sea, entre todos los sonidos. Ok, aquí estamos escuchando la reverb. Vamos a ver si no quedó nada más por ahí. Bien, parece que ya está todo hasta abajo. Ecualización, compresión, todo ese tipo de cosas son parte de la mezcla. Pero pues bueno, si ya si han seguido toda la serie se darán cuenta que mucho de eso yo ya lo hice a lo largo de todo el proyecto. Así que podría decirse que yo ya fui mezclando mientras producíamos. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a meter un ecualizador paramétrico. Y normalmente yo le subo el volumen en mi interfaz, pero bueno, si yo le subo el volumen a mi interfaz ustedes no van a escuchar ninguna diferencia. Así que lo voy a subir acá, lo voy a poner aproximadamente unos 7 decibeles. Y a partir de eso yo voy a comenzar a subir aquí mis faders y a equilibrar. Muy bien, como siempre vamos a seleccionar una de las partes que tengan más sonidos. Por ejemplo, aquí voy a hacer un loop en esta sección y vamos a comenzar a subir los 3 pilares, que es la línea de bajo, el kick y el sonido principal. Muy bien, primero el kick. Vamos a ponerlo más o menos como a un 65%. Bien, ahí me gusta cómo suena y vamos a seguir agregando los elementos alrededor de esto. Vamos con el boost de abajo. Por ejemplo, aquí a lo mejor suena todavía muy prominente el kick con respecto al bajo, pero en lugar de subirle el volumen al bajo, se lo voy a bajar al kick. Algo más o menos ahí. Que voy a activar ahora sí la reverb. Ok, aquí no sé si está mal equilibrado. Tengo en el 35. O el filtro estaba más bien. Sí. Está filtrado ese bajo. Muy bien, voy a poner otra parte donde esté ese bajo. Por ejemplo, por acá. Ok, aquí lo podemos ajustar. Creo que tiene todavía muchas frecuencias
graves en la reverb. Vamos a cortarle un poco. Y también incluso le podemos hacer el retoque aquí en el ecualizador. Me pasé un poquito, vamos a regresarle más. Más o menos ahí me gusta cómo suena. Ok, ahora vamos a meter el sonido principal. Pero de nueva cuenta aquí, en la parte del drop. Ok, aquí si se dan cuenta, este sonido el fader está a menor volumen que los otros dos, pero se percibe como un volumen más alto. Y esto es por las frecuencias, las resonantes. Vamos a ponerlo más o menos por ahí. Ok, ahora vamos a comenzar a añadir otros sonidos. Voy a poner, por ejemplo, la percusión. Aquí en este caso voy a ir por el clap. Por ejemplo, aquí creo que me pasé un poquito con el reverb. También esta resonancia está algo exagerada. Se lo voy a bajar. Y regresándole un poquito de todo el brillo que le había quitado. Muy bien, vamos agregando más elementos. Aquí dense cuenta cómo los platillos, igual poniéndoles muy poquito volumen, luego se comienzan a notar. Por ejemplo, aquí estos platillos están un poquito agresivos. Más o menos por ahí.
Vamos añadiendo más. Uy, muy pasado. Sigamos agregando más. Por ejemplo, a este creo que le puedo quitar graves. Este sonido en particular, vamos a poner un poquito de panorama. Vamos a ver, note pan, vamos a ponerlo una nota hacia un lado y otra hacia el otro. Este es uno de los que les da el toque más industrial. Vamos a dejar que domine un poco más. Y estos, como trabajan en conjunto, los voy a dejar igual a un nivel similar. Muy bien, ahí me gusta cómo va. Ok, este es un sonido de cuerda. Debemos de dejar que se alcance a percibir, pero sin embargo que no influencie demasiado. Solamente es algo de soporte. Ok, ahora los sonidos de relleno, el pad. Podremos hacerle una pequeña limpieza de graves. Vamos a cortarlo aquí con este. No queremos que ensucie demasiado las frecuencias graves, porque de por sí el bajo que tenemos ya es muy pesado. Muy bien, y tenemos una voz. Ok, este vocal chop, para darle un poquito más de interés, podemos tomarlo y aplicarle un Panomatic para que esté variando la colocación estéreo. Vamos a poner aquí panorama, amount casi el 100% y una velocidad más o menos alta.
Voy a poner una onda triangular para que sea un poco más agresiva. Ahí me gusta. Muy bien, aquí algo que no está sonando es precisamente el speech. Así que vamos a hacer un loop con esta parte, junto con la subida y el drop, para poder asignarles correctamente un volumen. Va a ser esta parte. Una de las primeras reflexiones sobre las causas. Como esta voz queda en una parte, digamos, en la que no hay muchos instrumentos, tiene que destacar bastante. Esto va a llenar casi todo el espectro. Así que le voy a dar una buena cantidad aquí de presencia. Una de las primeras reflexiones sobre las causas del movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Muy bien, aquí tenemos que fijarnos que el speech del normal, por decirlo de alguna forma, tenga más o menos el mismo volumen que el que estoy utilizando para la subida. En tanto se está actualizando. Ecuaciones, es decir, alteraciones de un sistema físico. Ecuaciones de movimiento o evolución. Evolución, 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 evolución. Muy bien, ahí está. Y ya por último nos quedaron por ahí efectos especiales. Por ejemplo acá. Uno es ruido blanco. ¿Este qué es? Esta es otra cosa. Ok, este es el ruido blanco. El ruido blanco ayuda a dar movimiento, pero bueno, aquí nos estamos quedando mucho con las frecuencias altas, así que debemos de ser muy cuidadosos en que le pongamos suficiente como para que se perciba ese movimiento extra, pero no tanto que se vuelva demasiado agresivo o termine lastimando los oídos. Voy a silenciar un poquito el crash para escuchar mejor el ruido blanco. Creo que ahí queda bien. Vamos a escucharlo ahora en la parte del drop más fuerte. Muy bien, y le voy a bajar tantito el string, porque aquí lo sigo escuchando un poquito alto. Todo esto son cambios muy sutiles, muy finos. Ok, vamos a ver qué otros efectos tenemos. Ok, este clap de reverb. Más o menos ahí. ¿Este qué es? Este es como de fondo. Vamos a dejarlo un tanto más bajo que este. A este le podríamos quitar un poquito de frecuencias altas.
para que no suene tan brillante. Algo ahí. Ok, y luego están estos efectos de subida. Vamos a ver aquí un loop también. Aquí hay uno que me suena un poquito más alto. Creo que es este. Ok, empieza algo de golpe. Vamos a ponerle una envolvente. Así que entre un poquito más suave. Así queda mejor. Y como son dos, uno voy a mover el panorama hacia un lado. Y el otro hacia el otro lado. Más o menos así. Ok, escuchemos de nuevo cuenta. Perfecto. Estoy viendo aquí, por ejemplo, el canal 75. No sé qué agregué aquí. No lo veo. Ah, aquí está. Ah, ok, es un drop. Este es un sonido grave. Aquí va a estar. Una de las primeras. Vamos a subirle. Una de las primeras reflexiones. Igual no tiene que ser muy dominante, pero sí que lo alcancemos a sentir al menos de forma inconsciente. Una de las primeras reflexiones sobre las causas. Una de las primeras reflexiones sobre las causas del movimiento. Muy bien, y creo que con esto ya tenemos prácticamente todo. Vamos a escuchar rápidamente a lo largo de toda la canción, a ver si hay algo que suene fuera de lugar. Por ejemplo, aquí escuchamos a un buen volumen el open hat. Pero, quién sabe, a lo mejor se está pasando un poco en esta parte. Y más adelante, tal vez sí tiene suficiente volumen. Por ejemplo, aquí el volumen lo escucho bien. Pero en la parte anterior ok, este lo voy a bajar un poquito el volumen, solamente a este sonido, aunque está a través del mismo canal en el mixer. Y sí, de hecho aquí lo puedo ver, el volumen lo había dejado un poco más alto. Ahí quedó más equilibrado. Ok, entonces voy a regresar de nuevo a cuenta al inicio. Estoy abriendo un poco más el campo estéreo. Aquí creo que quedó muy alto el drop. Sí, demasiado alto. Voy a bajar por acá. Okay, eso es lo que debe pasar, que cuando lo quite yo sienta que le falte algo, pero que no sea tan evidente qué es lo que le falta.
que define la evolución y el desempeño físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios establecidos o movimientos. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Aquí le recorté un poquito de frecuencias graves a la voz. Sentí como que estaba haciendo algo de resonancia. Y al quitarle esas frecuencias pierde un poco de volumen. Por eso aquí le estoy subiendo de nueva cuenta en el mixer. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Este no sé qué era, pero no lo necesito. Ahí quedó perfecto. Muy bien, así que con esto vamos a quitar este ecualizador y su volumen ya de la mezcla quedaría así. Aquí podemos ver en el medidor de RMS que estamos apenitas y llegando a los 15, menos 15, 16. Y en cuanto al pico, pues vemos que estamos aquí alrededor de menos 6. Así que tenemos bastante espacio para el mastering. Vamos a ver en el drop. En el drop pues está más movido, hay un poquito más de picos. Pero seguimos andando alrededor de los menos 6. Así que creo que con esto la mezcla quedó perfecta. Bueno, pues eso sería todo entonces por este video. Ya en el siguiente video vamos a hacer la masterización y con eso daremos por terminado nuestro tecno desde cero. Vamos a descansar los oídos otra vez unos 2-3 días antes de hacer la masterización. Si les gustó este video no olviden dejarme un comentario, también un like para que mi canal siga creciendo y pueda seguir haciendo más videos como este y sigan aprendiendo. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.